Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos con la doctora Mayra Castañeda, quien preside la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa. Bienvenida, Mayra, a esta consulta internacional. Muchas gracias sobre todo por la invitación para participar en este proyecto tan importante. Mayra, ¿qué es eso del Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa? Por favor, explícaselo a los maestros venezolanos, a los maestros. Sí, bueno, nosotros desde la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa llevamos a cabo una serie de eventos que tienen que ver justamente con esta intención de crear un cambio, una transformación en la calidad de la educación en Iberoamérica. Este evento se realizará la cuarta edición en Medellín, en Colombia, en octubre. Tenemos otra edición en Chile durante este mismo año. El objetivo es generar los compromisos docentes por una calidad educativa en Iberoamérica. Estos compromisos docentes se presentarán para formar parte de la Agenda Post-2015 de la ONU, de los Objetivos del Milenio, pero desde la perspectiva de la aportación, ¿sí? Desde la perspectiva de que, bueno, sabemos que todo lo que está sucediendo en educación, que ahorita en la mayoría de los países de Latinoamérica, bueno, de Iberoamérica, porque estamos contando también que en España hay movimientos muy importantes en torno a la educación, están en el candelero, están realmente muy álgidos todos los movimientos educativos, porque, bueno, vienen una serie de reformas o de contrarreformas o de movimientos desde los gobiernos para transformar la educación, muchos de ellos con la visión de hacerlo por decreto, con la oposición muy clara de los docentes y de los sectores educativos a este respecto. Bueno, también es cierto que los docentes tenemos que tener una perspectiva muy clara, hacerle saber a la sociedad qué es lo que sucede dentro del aula, ¿sí? Y no seguir con esta simulación, no seguir con este como sí, que menciona Tenti Fanfani, por ejemplo, ¿no? De que parece que estamos cumpliendo con los objetivos, parece que estamos cumpliendo con los lineamientos gubernamentales, cuando en realidad en el aula está sucediendo cosas muy diferentes y que nos están llevando a una situación social muy grave, porque bueno, sabemos finalmente que la educación es el motor de la transformación social, ¿no? Es quien encamina mucho de los cambios a nivel social, es fundamental, aunque no siempre lo volvemos a ver. A veces los medios de comunicación que marcan mucho nuestra realidad actual solo nos voltean a ver cuando hay conflicto, ¿no? Entonces, esta gran reunión que se hace de miles de docentes en diferentes zonas de Iberoamérica, en este caso, bueno, ya tuvimos la reunión de este año en México, que fue el tercer congreso. Hicimos el primero en Mérida, el segundo se hizo en León, Guanajuato, siempre en México, el tercero en Puebla, en Atlisco, y se llevará a cabo el cuarto en Colombia, el quinto en Chile. Es con la intención de conformar estos compromisos, ¿sí? Presentarlos con la intención también de que los organismos internacionales como UNESCO se comprometan a presentar a su vez o a gestionar a su vez los compromisos de los diferentes actores que tienen que ver con la educación. Porque tampoco podemos pensar que el docente solo va a poder transformar esta realidad educativa que estamos viviendo en muchos países, ¿no? Ahora bien, Mayra, ¿qué es para ustedes calidad educativa? Hay dimensiones, hay quienes vienen trabajando la calidad educativa simplemente como aprendizajes, limitándolo a lo que ocurre en el aula. Hay quienes trabajan calidad educativa, sobre todo los organismos internacionales, como perspectiva de empleo, posibilidades de inserción laboral, es decir, acondicionamiento al mercado de trabajo. Hay quienes trabajan desde una onda también progresista, pero haciendo un énfasis marcado en la relación con la comunidad. ¿Qué es para ustedes calidad educativa? Bueno, mira, la calidad educativa tiene una relación directa para nosotros con los procesos que suceden en el aula, pero no podemos dejar allá. Tenemos que tener una perspectiva amplia, una perspectiva sistémica de todo lo que está sucediendo a nivel social, y no solo en los países como entes nacionales, sino en su correlación con todo lo que está sucediendo a nivel
global. Nosotros tenemos esta visión de trabajar desde lo local. No podemos perder de vista que cada uno de los contextos es diferente, es específico, tiene sus propias necesidades, tiene sus propias realidades, pero tampoco podemos desconectarnos de lo que está sucediendo alrededor nuestro, sobre todo en esta era tan compleja que nos está tocando vivir y que también está llena de muchas oportunidades, porque bueno, esto abre la perspectiva a coadyuvar a la formación de un individuo que no solo se quede en esta visión funcionalista de ser capaz de desarrollar un trabajo de manera mecánica o tener las aptitudes, las habilidades para conseguir un desarrollo económico, sino que va mucho más allá en una formación integral del individuo, no solo como individuo, sino también en la correlación con los otros actores de la sociedad, ¿no? Entonces, no podemos pensar que en este momento la educación es solo lo que sucede en el aula, sino que tenemos que concentrar también y definir, porque eso también es muy claro, ¿no? Tenemos que definir que una cosa es la escolarización y otra cosa es la educación. Desgraciadamente muchos ministerios, muchas secretarías han tomado el nombre de educación y han vuelto un poco difícil de delimitar la función realmente de la escuela. Si ya el padre de familia se ha ido desprendiendo de esta corresponsabilidad poco a poco y ha puesto énfasis en el hecho de que la responsabilidad recae sobre el maestro, porque además, bueno, también se ha confundido el término de escolarización con docencia, ¿sí? Entonces parece ser que el único responsable de la acción de formar niños y jóvenes es el docente, cuando viene realmente de una corresponsabilidad social con los medios de comunicación, con las autoridades educativas, con toda una serie de entes que coadyuvan constantemente a este proceso de formación y que no solo se da en el aula. Entonces, la calidad tiene que verse como un proceso muy complejo, que lo es, y que tiene que llevar a la concreción de los objetivos de los mismos niños y jóvenes, no solo a nivel social. Por ejemplo, ahorita hay una discusión muy interesante en México que tiene que ver con esta visión de, bueno, estatalmente, gubernamentalmente, tiene que haber una propuesta, ¿sí?, educativa, tiene que haber una articulación de los objetivos, pero a veces se ha quedado esta articulación simplemente en el hecho de lo laboral, de la capacitación laboral. Entonces se dice, bueno, si tenemos esta oferta educativa en estos ámbitos porque el país necesita técnicos, entonces todos los jóvenes que desean desarrollarse profesionalmente, que quieren cursar la educación media superior o superior, tienen que convertirse en técnicos. Entonces, queda de lado toda la necesidad y toda la intención y todo el talento que puede tener un joven en las áreas humanísticas porque el país requiere técnicos. Y no puede funcionar así tampoco la calidad educativa. La calidad educativa tiene que abarcar el aspecto masivo, porque sí es cierto, los sistemas educativos tienen que ser masivos, tienen esa vocación, tienen que ser incluyentes, pero al mismo tiempo tienen que ser individualizada y tienen que ayudar, tienen que coadyuvar a que el niño, a que el joven tenga la suficiente capacidad, las suficientes habilidades, aptitudes, competencias para saber qué es lo que lo va a hacer realmente un ser integral y al final de cuentas, bueno, lo podríamos definir como un ser feliz dentro de estos procesos, ¿no? El cumplir una escolaridad no solo tiene que ser una actividad obligatoria o reglamentaria, sino tiene que ser también una forma de movilidad social. Y en esa parte, desgraciadamente, la escuela no está cumpliendo con su gran promesa, ¿no? Mayra, una preocupación de los maestros, de las maestras, de los educadores en general, cuando se habla de calidad de la educación, es que esta suele asociarse a contrarreformas educativas. Contrarreformas como en tres grandes grupos. Una primera que aborda el tema del currículo, es decir, que terminan simplemente en reformas curriculares y en nuevos libros, es decir, para la ganancia de los curricólogos y de las grandes editoriales del mundo, que simplemente no llenan las expectativas de transformación que requiere la sociedad y el sistema educativo. Un segundo grupo de contrarreformas asociada al tema laboral, es decir, últimamente hemos visto cómo recorre al mundo todo un conjunto de cambios para incrementar los años de jubilación o atacar los fondos de prestaciones de los docentes o golpear la estabilidad docente
Y todo eso encubierto bajo el discurso de calidad educativa. Y una tercera dimensión es la de los sistemas de medición, es decir, cómo la calidad se asocia a sistemas de medición estandarizados que miden igual el aprendizaje o el rendimiento de la escuela, del liceo o de la universidad en Taiwán, en España, en México o en Venezuela. ¿Cómo evitar que el discurso de la calidad no sea parte transversal de los discursos de contrarreforma, sino cómo aprovechamos esa aspiración social de mayor calidad educativa para generar reformas que profundicen la inclusión en el sector? Bueno, mira, yo creo que hay que también tener una perspectiva amplia de estos procesos que se están dando, ¿sí? Yo creo que la calidad, desgraciadamente, efectivamente, el término calidad viene desde la parte empresarial. La empresa empieza a utilizar este término para englobar una serie de respuestas a la necesidad de mejora continua. Entonces, cuando tomamos este término desde un ámbito social, eminentemente social como es la educación, muchos sectores tienden a la parte de la eficiencia y de la eficacia, sin tomar en cuenta la parte del desarrollo humano, la parte del factor social, del factor humano, que es, cada individuo es diferente, es único, con sus particularidades, con sus potencialidades, con sus necesidades y con su contexto. Entonces, en este proceso que se ha ido dando en muchos de los países, desgraciadamente, como tú bien dices, de contrarreformas, se toman estos elementos como parámetros, como indicadores únicos, ¿sí? La parte de la eficiencia y de la eficacia. Entonces viene toda esta situación de las reformas en el currículum, como dices, de las reformas laborales, de las reformas o contrarreformas que tienen una perspectiva solo de evaluación. Nosotros en este proceso, en este momento en México, particularmente estamos viviendo un proceso donde estas contrarreformas justamente están abarcando estas tres dimensiones que mencionas. Sí, nosotros hemos tenido 18 años de reformas curriculares, nada más curriculares, donde, bueno, se ha llevado una suerte de simulación continua, donde el docente hace como que aplica las reformas, pero cuando cierra la puerta de su aula, él sigue ejerciendo su docencia como él aprendió, ¿sí? Y todo este modelo que se habla de competencias, que viene, bueno, sabemos de organismos como la OCDE, de organismos que tienen intereses básicamente economicistas, pues sigue trabajando los mismos modelos con los que él aprendió y difícilmente implementa estas perspectivas, estos enfoques o modelos por competencias. Pero resulta que en este momento entra, bueno, desde el año pasado, una contrarreforma muy fuerte que ataca primero lo laboral, que precariza todavía más al maestro, que lo deja en un régimen de excepción, que realmente le resta muchas prestaciones, lo encasilla, lo mete en una estructura muy rígida, donde tiene poco espacio en el ámbito laboral, y aparte viene este sistema de evaluación también muy incierto realmente, porque hasta el momento no sabemos en qué consisten estas evaluaciones, pero que además están regidas justamente por la OCDE y que tiene que ver con las pruebas PISA y que viene con toda esta comparación. Ahora, en todo este proceso de las contrarreformas, ¿cómo podemos trabajar? Bueno, finalmente el maestro, sabemos que todo esto que se ha dado en llamar la debacle educativa o el gran fracaso del sistema educativo es multifactorial. Han intervenido muchos actores, han intervenido muchas circunstancias, pero finalmente el que tiene la posibilidad de romper ese círculo es el maestro. La escuela se puede hacer sin autoridades educativas, sin programas, se puede hacer y se hace continuamente, desgraciadamente, en nuestros países latinoamericanos, sin recursos económicos y materiales, pero no se puede hacer sin un maestro y un estudiante, que son los actores básicos de este proceso. El maestro tiene un gran poder, tiene un poder muy fuerte, pero difícilmente se da cuenta. Desgraciadamente, si nosotros enfrentamos, y ya lo hemos visto,
estas contrarreformas de manera, válgase la redundancia, frontal, tenemos muy pocos resultados. ¿Qué ha sucedido después de que tuvimos desde el 2012 hasta la fecha marchas, plantones, o les llaman también piquetes, una serie de manifestaciones públicas de este desacuerdo? Bueno, hemos visto que los medios de comunicación que están al servicio, desgraciadamente, de estos grupos de gobierno que difícilmente podemos creer que tengan un interés real en la educación y en la sociedad y en las sociedades en los diferentes países, sino que tienen intereses muy claros y que están en relación con ellos mismos y con su propio enriquecimiento, pues han manipulado, se han aliado con estos medios de comunicación que son muy fuertes y han manipulado todo lo que es la opinión pública. Entonces el maestro en este proceso ha salido muy lastimado. La dignificación docente realmente ha retrocedido, hemos perdido mucho espacio. El decir maestro, por lo menos en México en este momento, es casi como un insulto. Entonces, en esta descalificación, en este vituperio hacia el magisterio, hemos perdido muchos espacios. Pero tenemos el gran espacio que es el aula. Ahí podemos transformar la vida de miles de niños y jóvenes que pasan por esa aula durante todo nuestro ejercicio profesional. Nosotros trabajamos con individuos, trabajamos con ideas, construimos sociedad. Y eso es lo que difícilmente nos damos cuenta. Nuestra labor no se queda en un ámbito simplemente de operación, no somos simples operarios, cureros de la educación, como nos han querido hacer creer. Tenemos muchas posibilidades desde esta visión, desde este trabajo que puede ser un trabajo de hormiga, porque además aquí tenemos muchas fuerzas realmente en contra de un proceso masivo de reivindicación del magisterio, de reivindicación de la educación y de la elevación de la calidad, al final de cuentas, desde una perspectiva humana de la calidad educativa. Son grupos que no les conviene que el individuo se empodere a través de la educación. Son grupos que estamos hablando de grupos desde el gobierno, pero también estamos hablando desde la empresa y estamos hablando, y aquí es un factor muy importante, por lo menos en México y en algunos otros países como Colombia, que es también esta gran empresa del narcotráfico que tiene una fuerza descomunal. Entonces, salir a las calles, manifestarse, enfrentar todo esto, pone en riesgo realmente a los individuos que conforman el magisterio. Ya lo hemos visto. Tenemos presos políticos, tenemos gente silenciada en muchos ámbitos, inclusive tenemos líderes que han cambiado su visión, su discurso, su propuesta de forma muy sospechosa. Entonces, sabemos que quizá esa no sea la ruta, pero de que tenemos que cambiar esta tendencia es algo urgente. No podemos seguir pensando en la educación solo como un elemento economicista, no podemos seguir pensando en la educación como un privilegio de algunos, porque, bueno, desgraciadamente se cree que la educación en nuestros países, la educación de calidad o la calidad educativa solo puede ser de acceso para las clases altas, ¿sí? Sino que tenemos que empezar a gestionar desde nuestros pequeños ámbitos, desde esos pequeños grandes semilleros y laboratorios que constituyen cada una de las aulas, una transformación radical en la visión de estos niños y jóvenes que pasan por estas aulas. Tenemos que empezar a ejercer nuestra capacidad política de transformar como educadores. Y eso tenemos que también empezar desde nosotros, porque nosotros no nos damos cuenta que el hacer política no es estar con un partido o con otro, sino es ejercer esa ciudadanía, ¿sí? Entonces, esa es nuestra propuesta justamente. Nosotros a través de la comisión, a través de estos grandes encuentros, donde convocamos a gente que consideramos estos, nosotros les llamamos docentes extraordinarios, que muchas veces están solos, perdidos en la Patagonia, en Panamá, en Chiapas, en Chihuahua, en Puerto Rico, en República Dominicana, que se sienten los únicos, se sienten abandonados y de repente se cansan de luchar contra el sistema. Los convocamos en este gran evento para que se compartan todas las experiencias, los conocimientos, los saberes, y también que se empoderen, que se den cuenta que no están solos, ¿sí? Que hay muchos como ellos en diversas latitudes,
y que con este trabajo en red, con este trabajo continuo que sí hemos podido lograr a través de estas diferentes emisiones del evento, se puedan realmente generar proyectos que aterricen, que empoderen, que cambien la realidad de nuestra Latinoamérica, que realmente en este momento parecería que está perdida, pero yo creo que esa es una de las grandes capacidades y de las grandes cualidades del docente. Yo creo que el docente difícilmente pierde la esperanza, pierde esta visión de que se puede transformar. De repente se deprime, de repente se siente muy solo, pero también es parte de nuestra labor esta motivación, darse cuenta de que más allá de un sueldo que debería de ser digno, que no podemos perder de vista que el Estado debería proporcionar sueldos dignos, que también el Estado debería proporcionar condiciones materiales adecuadas y dignas también para nuestros niños y nuestros jóvenes. Y no se puede decir que no hay dinero, porque hay mucho dinero para otras cosas, para el fútbol, por ejemplo, ¿sí? Pero desde esta visión de no vencerse, de no rendirse, podemos realmente transformar a estos niños y a estos jóvenes y convertirlos a ellos también en estos generadores del cambio. Mayra, compartiendo todo lo que has señalado, sin embargo también hay que romper con una lógica exageradamente defensiva de los maestros. Hoy la sociedad está cambiando a un ritmo totalmente acelerado, distinto a lo que ocurría hace 20 años. Antes un maestro, cuando egresaba, tenía una licencia de alguna manera para ejercer con su conocimiento durante 20, 25, 30 años. Las revoluciones del conocimiento científico, tecnológico, eran de larga duración, de 40, 50 años. Hoy las revoluciones del conocimiento, las revoluciones tecnológicas duran aproximadamente 6, 4 años. Eso implica que en el propio ejercicio de la profesión docente hay revoluciones continuas que también le plantean desafíos al docente. ¿Cómo lograr que sin retrocesos a las conquistas de los maestros, de los profesores, también el sector del magisterio entienda que debe actualizarse de manera mucho más rápida, mucho más dinámica para poder responder a los desafíos de los procesos de educación hoy en día? Pues mira, yo creo que el docente tiene que cambiar de perspectiva de su acción. La acción docente ya no puede quedarse en la simple apropiación de contenidos. Ya no somos los poseedores de la verdad absoluta, como se pensaba hace 200 años. De hecho, no lo somos desde hace muchísimos años, pero no nos hemos dado cuenta de esta realidad. Entonces tenemos que empezar a ejercer nuestra acción desde una visión de que nosotros mismos somos aprendices. Nosotros mismos tenemos que estar en constante proceso de aprendizaje y que en este mundo líquido, como dice Bauman, no podemos pensar que las cosas van a permanecer estáticas. Ya no estamos regidos por esa estructura rígida, inamovible, en ese mundo sólido donde nos podemos asir a algo. Ya tenemos que cambiar esta visión de que vamos a tener una seguridad, de que vamos a tener una seguridad del conocimiento, de la realidad, de las relaciones, porque lo cierto es que todo esto ha cambiado, ¿sí? Y tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad y tenemos que entender que tenemos nosotros que convertirnos en unos grandes investigadores, que constantemente tenemos que estar investigando qué sucede junto con nuestros estudiantes en nuestro entorno. Tenemos que dejar esa visión de la escuela como un laboratorio aséptico, como un espacio que es una burbuja cerrada donde no hay ninguna relación con el entorno, con el contexto, con la realidad social. La escuela debe de estar inmersa en esta realidad. Ya no podemos pensar, como se ha manejado durante muchos años, que cuando el joven egrese va a enfrentarse a la vida real. La vida real debe de estar en el aula. La vida real debe estar desde el docente. El docente es el motivador y es el motor de la educación. Entonces él es el que debe de abrirle las puertas a esta realidad, conectar al niño y al joven con lo que está sucediendo a su alrededor y desarrollar y construir juntos una serie de competencias que tienen que ver con realmente desarrollo
de la capacidad crítica, de la capacidad creativa y de la capacidad investigativa también. Entonces, este es un nuevo docente muy diferente al que conocíamos, a este señor que en algún momento pudo haber estado al frente en el salón en el que estuvimos, en el aula en el que estuvimos, y que era el gran sabio y que era el que tenía la verdad absoluta y la última palabra de todo. Todo está fluyendo tan rápido que una de las capacidades, de las competencias que necesitamos desarrollar es esta flexibilidad ante la incertidumbre, porque vivimos en constante incertidumbre. Entonces, si nuestros niños y nuestros jóvenes se egresan después de 10, 15, 20 años de escolarización y no tienen esta capacidad, no tienen esta competencia, entonces la escuela está fallando profundamente. Hay que dejar algo bien claro, y aquí me gustaría hacer énfasis en esta parte. Mira, la escuela realmente no ha fallado. La escuela ha sido altamente eficiente. Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de ser humano, qué modelo de ser humano hemos querido formar? Si nosotros, si la sociedad, si los medios de consumo, si las empresas, que son las que en este momento dominan a los gobiernos, porque los gobiernos están al servicio de las empresas, de los grandes corporativos, han marcado que tenemos que formar un ser humano individualista, consumista, profundamente infeliz para buscar su realización a través del consumo constante y desmedido. Entonces, la escuela ha sido una institución, una organización altamente eficiente en este objetivo. Lo que pasa es que es más fácil descalificar a la escuela cuando resulta que alrededor se generan toda una serie de procesos de violencia, por ejemplo, porque a un niño se le educa, se le programa en gran medida por los medios de comunicación, y también contribuye a la escuela, también es cierto, y eso lo debemos de tener muy claro, y desde la perspectiva docente nosotros mismos somos grandes consumidores y consumimos de todo, consumimos telenovelas, consumimos toda una serie de productos que van moldeando la realidad social. Entonces, si nosotros perdemos de perspectiva, perdemos de vista que nosotros mismos hemos contribuido como docentes a esa realidad, no estaríamos haciendo grandes cambios. Pero lo cierto es que nosotros, como sociedad, hemos buscado y hemos permitido en algunos casos, no necesariamente lo hemos motivado, pero sí lo hemos permitido, que estas grandes corporaciones manipulen y moldeen a esta sociedad para esos fines. Entonces, la escuela es altamente eficiente, no es un organismo ineficiente, no es un organismo que ha fallado, es un organismo que ha sido utilizado para ciertos fines que ya en este momento son evidentes que no están de acuerdo con las necesidades de la sociedad. Y entonces la empresa y el mismo medio de comunicación señala a la escuela, dice, ellos fueron los que no hicieron su trabajo. Y dentro de ellos, bueno, ¿cuál es el fusible por donde se rompe ese circuito? Bueno, por el docente, ¿no? Y se señala al docente. Pero finalmente ha sido un aparato muy, muy eficiente. Mayra, para ir cerrando este primer contacto, ¿cómo hacen los maestros venezolanos, las maestras, para incorporarse a la dinámica del Congreso Iberoamericano de la Calidad Educativa, que como ya señalaste, tiene una próxima edición en Medellín y más adelante en Chile? ¿Cómo hace un maestro para incorporarse a esta dinámica? Pues mira, esto es relativamente sencillo. Nosotros hemos podido hacer a lo largo de ya de 3 ediciones y vamos por la 4ª, un equipo muy interesante en donde se pueden integrar, bueno, simple y sencillamente asistiendo a los eventos, o ya integrarse a la comisión también como miembros de la comisión y hacer un trabajo más constante. Se pueden integrar a una serie de líneas de investigación, pero si quieren participar, si quieren acercarse, que además es una gran experiencia, porque déjame decirte que participar y poder tener la oportunidad de compartir ideas y de aprender y de enseñar también al mismo tiempo durante 4 días en un ámbito donde se respira constantemente, porque eso sí he de decirlo, estos congresos no son vacacionales, son congresos de trabajo. Entonces se va a aprender, pero lo que se va a aprender realmente puede cambiar. Si nosotros lo permitimos, si nosotros como individuos permitimos que esto permee en nosotros,
puede cambiar realmente nuestra práctica profesional y nuestra vida. Pero mira, es muy sencillo, o sea, ¿para qué te digo más? Mejor que entren a la página, es ciceac.com. Ahí pueden encontrar toda la información de qué se trata, inclusive hacer su registro, si desean en un momento dado pertenecer a la comisión, también, bueno, ahí vienen los lineamientos, los requisitos, las intenciones, los objetivos, etcétera. Pero aquí lo que es muy importante es que nosotros convocamos a este tipo de docentes que tienen la intención, la necesidad y el compromiso de cambiar la vida de todos estos niños y jóvenes. De hecho, nosotros no convocamos desde la institución, no le hacemos el trabajo al Ministerio, ni a la Secretaría de Educación, ni a ningún otro organismo gubernamental, porque queremos mantenernos muy lejos de esta influencia que está llena de muchos intereses, ¿no? Entonces, somos muy amplios, y digo, si algún ministerio, alguna secretaría con mucho gusto quiere participar, son bienvenidos, pero son un miembro más y tienen también la misma voz que cualquier otro. Entonces, no nos marcan las políticas, ni vamos a dejar de ser críticos porque participen. Entonces, esta es una experiencia muy particular por todos estos factores que se conjuntan, por esta posibilidad de sentarse, que se sienta un maestro panameño con un maestro dominicano, con un maestro mexicano en la misma aula durante 8 horas, porque nuestros talleres son de 8 horas, y se tiene la posibilidad de tomar 2, y donde se pueden compartir todas estas experiencias y empezar a construir una visión diferente y regresar sobre todo con esta motivación, con esta energía, con sí se pueden cambiar las cosas, ¿no? Dejar un poquito atrás la desesperanza, que desgraciadamente es lo que muchas veces nos vence. Mayra, finalmente, me gustaría que dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y las profesoras venezolanas que están hoy entendiendo que este debate sobre la calidad educativa es fundamental para seguir avanzando en la transformación de nuestra escuela, de nuestras instituciones, para alcanzar una educación inclusiva y de calidad. Bueno, pues básicamente yo les diría a todos los maestros venezolanos que realmente desde la perspectiva de otros países, desde mi perspectiva personal, porque bueno, solo puedo hablar de mi persona en este caso, yo creo que son maestros muy privilegiados, que tienen la posibilidad de transformar, de cambiar con un impulso desde la institución, desde el gobierno. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con los maestros de Medellín, que son maestros también muy privilegiados, que no todos esos procesos se dan en todas partes, donde se hacen preguntas. Yo tuve la oportunidad de consultar un poquito las preguntas que se están generando en esta gran consulta por la calidad educativa en Venezuela, y me parecen de una visión muy humanista. Es difícil que un ministerio empiece a desenfocar un poquito en esta parte eficientista y de números y de resultados en las encuestas y de resultados en las gráficas, y que empiece a ver al factor humano desde una perspectiva diferente. Entonces, yo creo que esta es una gran oportunidad. No quiere decir que ya hayan ganado todas, sí nos llevan un gran avance por sobre otros docentes, pero yo creo que si mantienen desde esta visión de ciudadanía, de solidaridad, de convivencia en común y de aceptación de la diferencia, yo creo que se pueden construir cosas muy interesantes en Venezuela. Yo creo que tienen una gran oportunidad y de verdad es el momento de seguir construyendo y de seguir caminando en este ámbito de la transformación educativa que puede dar una visión diferente y un lugar diferente a nuestra Latinoamérica ante el mundo. No es ser solo los empleados, la mano de obra o los recursos naturales, sino empezar a retomar toda esta visión, toda esta cosmogonía antigua, prehispánica, esto que nos arrebataron, que nos quitaron y que no hemos podido recuperar, que seguimos muchas veces con la visión de ser menos que el resto de los que están a nuestro alrededor, y que realmente podemos ponernos al tú por tú y ser una gran potencia, y no en el ámbito económico nada más, sino como sociedades que construyen un mundo posible, un mejor futuro para nuestros niños y nuestras niñas. Gracias a Mayra Castañeda, presidenta de la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa,
por este contacto desde México en el marco de la consulta internacional sobre calidad educativa. Gracias, Mayra. No, muchísimas gracias a ti. Un abrazo a ti y a todo tu equipo y a todos los venezolanos. Un fuerte abrazo. Gracias, Mayra.